Muy buenas hermanos y hermanas, nuevamente estamos delante de cada uno de ustedes aquí en el penúltimo domingo del año. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha guardado el Señor. Damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad nuevamente de estar ante ustedes. Eh, Como ya con buenas noticias, nuestro hermano pastor anunció que a partir del tercer domingo de enero estamos programando la apertura. Esperamos en el Señor que la situación de la pandemia no siga como en este momento está, sino que haya una disminución que nos permita poder tener un servicio presencial y adicionalmente poder seguir transmitiendo la palabra a través de estos medios también. Vamos a orar para poner todo en las manos del Señor. Padre, gracias por la bendición, por la oportunidad, por el privilegio de haber abierto nuestros ojos, por estar aquí primero delante de ti, Dios, y delante de todos los que nos están mirando, Señor, y escuchando a través de las redes sociales y a través de nuestra iglesia. Bendice nuestra iglesia local, bendice nuestro hermano pastor, guárdalo, Señor, y úsalo poderosamente en esta mañana a través del mensaje que tienes para cada uno de nosotros a través de sus labios. En el nombre precioso de Cristo Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, oramos, oh Padre eterno. Amén. Seguidamente vamos entonces a escuchar la lectura de la palabra y después de eso un canto y posterior el mensaje poderoso de la palabra del Señor en labios de nuestro hermano pastor. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. La lectura de hoy la encontramos en Mateo 5, del 13 al 16. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies yo entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies yo entrego lo que soy, y es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar
estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hola y bendiciones, un gusto saludarles a la distancia nuevamente y como siempre digo, agradecemos a Dios porque nos permite una nueva y linda oportunidad de ir a su palabra. Agradezco a Dios por los hermanos que participan en todo este programa, los que sacan de su tiempo para compartir con nosotros a la distancia. Y ahora vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, una lectura muy preciosa, muy conocida, muy reconocida a nivel de iglesia. Pero antes de ir a estudiar un poquito lo que nos enseña este pasaje, ¿por qué no pedirle a Dios su dirección a través de una oración? Oremos. Dios, grande, poderoso, creador del universo, queremos darte gracias. Gracias infinitas, oh Dios, porque tú has sido bueno para con nosotros. Hemos podido ver tu fidelidad, tu providencia, tu cuidado. Y Señor, no cesamos de agradecer, porque definitivamente podemos dar testimonio de que tenemos un Dios bueno. Ahora, amado Señor, vamos a tu palabra y rogamos, te imploramos, oh Dios bendito, que tú protejas, cuides y guíes a este vocero que tienes aquí al frente. Pero al mismo tiempo, Señor, te rogamos de todo corazón que la exposición de tu palabra sea con denuedo, pero sobre todo, oh Dios, que sea de mucha bendición para todas aquellas personas que a la distancia están compartiendo con nosotros. Nuestro propósito, oh Dios, es que tú seas honrado y glorificado. Y esperamos, oh Dios, que tú uses tu palabra de acuerdo a tus propósitos eternos y propósitos divinos para con cada persona. Te damos gracias, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que en esta ocasión vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, versículos muy reconocidos, muy reconocidos, y versículos que tienen una gran enseñanza en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto al quehacer cristiano. Esta reflexión la he titulado La iglesia que se necesita. No sé si le ha sucedido a usted que en una u otra ocasión le han invitado
a reunirse o a congregarse en una iglesia. No sé si le ha pasado que cuando lo invitan y quizás usted conoce las personas que se reúnen ahí, usted ha llegado a la conclusión de decir, no, que va, para ir a esa iglesia donde yo veo la conducta, las actitudes que tienen esas personas, mejor no voy. Le cuento que si usted ha experimentado eso, ha pensado de esa manera, no es el único. Hay muchas personas que piensan así. La iglesia cristiana como tal, con el pasar de los años, ha demostrado haber pasado por diferentes etapas. Diferentes etapas en el quehacer ministerial. Hay quienes defienden que la iglesia debe promover una constante actualización. O sea, la iglesia, para muchos consideran que la iglesia está desactualizada. Y algunos defienden la teoría de que la iglesia debería actualizarse y promueven incluso que la iglesia debe actualizarse. Pero también están las otras personas que piensan todo lo contrario, que dicen que más bien la iglesia debe mantener su posición y que si va a modernizarse, debe tener cuidado, principalmente cuando se trata de temas o asuntos que son muy controversiales. Es un tema que se las trae. De ahí que aquí en Mateo capítulo 5, cuando el maestro, el Señor Jesucristo estaba enseñando y habla de la sal de la tierra y de la luz del mundo, veo yo que dentro de ese panorama el Señor Jesucristo está haciendo referencia a sus hijos, a los que realmente han tenido un encuentro con Dios, están siguiendo a Dios, están siguiendo los pasos de Dios. Y me parece que la enseñanza que da el Señor Jesucristo tiene mucho que ver con el quehacer de la iglesia cristiana. ¿Cómo es la iglesia que se necesita? ¿Será que los cambios que algunas iglesias han generado han sido en beneficio de la iglesia? Probablemente usted dirá, sí, claro. Pero es posible que otras personas digan, no, esos cambios más bien han perjudicado a la iglesia. La iglesia ha perdido su buen testimonio, ha perdido su norte. Como les digo, el tema se las trae. ¿Cómo es la iglesia que se necesita? En primera instancia quiero decir, la iglesia, y vea que estoy usando la palabra iglesia, es de origen divino. La iglesia nace en el corazón de Dios y la iglesia debe entender que ocupa un papel muy importante en el plan que Dios tiene para la humanidad. La iglesia no es un invento del hombre, no es un invento humano. Y valga la pena aclarar o decir, marcar la diferencia entre iglesia y religión, o bien lo que nosotros comúnmente llamamos iglesia denominación. Una cosa es hablar de la religión o de la denominación y otra cosa es hablar de la iglesia pura como tal. La religión o las religiones y las denominaciones son de origen humano. Han sido creadas por los seres humanos. En algunos casos, por algunos intereses o conveniencias de algunos líderes a través de la historia, o bien por alguna forma de que esas personas consideraron que debería ser una iglesia. Iglesia y religión no es lo mismo. Iglesia y denominación no es lo mismo. Una religión puede llegar a cerrar sus puertas. Una denominación puede llegar a desaparecer y a cerrar sus puertas. La iglesia de Dios nunca cerrará sus puertas. Dice Mateo 16, versículo 18, que aún las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es de origen divino.
La iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, es de origen divino y estaba incluido en el plan de Dios. Por eso, jamás nada ni nadie podrá detener la iglesia de Dios. No importa qué crisis, qué dificultad pueda enfrentar la iglesia. Es más, si estudiamos profundamente la Biblia, vamos a encontrar que a través de la historia, en los cientos de años, la iglesia siempre ha enfrentado muchas crisis y muchas dificultades. Sin embargo, ha prevalecido. No por virtud propia, sino porque Dios es quien sostiene, guarda, protege, prospera la iglesia. Podemos enlistar diferentes tipos de agrupaciones o congregaciones. Por ejemplo, yo podría mencionar un grupo que está enfermo, una denominación o una religión que está enferma, y aunque puedan tener muchas actividades, muchos programas, pero si no tiene el respaldo de Dios, seguirá enferma. Por eso el Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, hay grupos o denominaciones que están enfermos, aunque tengan sus actividades y sus grandes programas. También están los grupos o denominaciones que están agonizando. Y por estar en esa agonía, recurren a estrategias humanistas, estrategias extrañas que no tienen nada que ver con Dios ni con su palabra, pero que reúnen a muchas personas. Incluso hay muchos de esos grupos que lo que hacen es más una terapia religiosa. También está el otro grupo, que son los que llaman los que ya murieron, pero que no se han dado cuenta. Y el último, que es donde creo que ahí cabe y debe estar la iglesia, es aquella congregación que es saludable. ¿Qué es una iglesia saludable? Alguien diría, bueno, aquella que aglomera muchas personas. Es posible, pero no es 100% garantizado. ¿Qué es una iglesia saludable? Bueno, aquella que tiene sus programas bien elaborados, bien bonitos. Es posible, pero no es 100% seguro. Y para no darle más largas al asunto, una iglesia saludable o la iglesia saludable es aquella que respeta y entiende el señorío de Jesús en el sentido de que como iglesia está consciente de que su cabeza no es ningún líder, no es ningún grupo de líderes, no es un programa, no es las actividades, sino es Jesucristo, su cabeza. Esa es una iglesia saludable. Y esta iglesia se caracteriza por promover, por el fluir de la palabra de Dios. Y quiero decirle algo, cuando una iglesia está así, no siempre es bien vista por muchas personas. Incluso hay quienes tachan a ese tipo de iglesia como dinosaurica, que está en el pasado, que no se ha actualizado. Pero si vamos y hacemos un estudio concienzudo de la palabra de Dios, vamos a entender de que la iglesia saludable es aquella que entiende que Jesús es su cabeza, su única cabeza, y que la palabra de Dios es su máximo estandarte y su máxima autoridad. Y como dicen muchos predicadores ahí, de tapa a tapa, es la única autoridad. Y que como iglesia, parte de su evidencia de ser saludable, se preocupa
se esmera en la edificación del cuerpo de Cristo y en la salvación de aquellas personas que necesitan conocer del Evangelio de Jesucristo. La iglesia que se necesita, entonces, debe estar enmarcada, inmersa en su nacimiento, en un origen divino. Pero también la iglesia que se necesita debería tener pasión por las almas. Repito este segundo punto. La iglesia que se necesita hoy es aquella iglesia no solamente que dé evidencia de que tiene un origen divino, sino por el hecho en sí mismo de demostrar que tiene origen divino, va a dar por sentado el segundo punto. ¿Cuál? Va a tener pasión por las almas. Es muy importante que la iglesia tenga bien claro su razón principal de ser. Es importantísimo, mi hermano en la fe, porque tengo que usar esa expresión, mi hermano en la fe, que tú y yo entendamos que la razón esencial, o al menos una de las razones esenciales por las cuales estamos aquí, y Dios nos tiene aquí, es para que nosotros como iglesia tengamos pasión por las almas. Nada debería opacar, nada, mi hermano en la fe, debería disminuir la fuerza de esta tarea tan importante que tenemos. Así que la labor, el quehacer, la esencia de la iglesia de Jesucristo es tener pasión por las almas. Algo muy interesante en este aspecto. No tener pasión por las almas. No hacer el esfuerzo misionero, evangelístico. Implica que la iglesia como tal está en desobediencia a uno de sus propósitos principales por las cuales estamos aquí, mi hermano. Si desvirtuamos nuestra razón de ser, si no entendemos que si bien es cierto, tenemos que tener varias actividades, hay ciertas cosas que hacemos como iglesia que son buenas, necesarias, sí, pero jamás debemos perder el enfoque de tener pasión por las almas que se están perdiendo. Si eso es así, si eso está pasando en nuestra iglesia, si eso está pasando en su iglesia, creo que es un buen momento para pedirle perdón a Dios y retomar el camino correcto, el camino importante. ¿Se ha preguntado usted cuántas personas mueren diariamente sin seguridad de vida eterna? Aunque sean y aunque tengan una religión. ¿Te has preguntado cuántas personas fallecen a diario y que pasan a la vida eterna sin esperanza y sin Dios, aunque tengan una religión? Lamentablemente tenemos que decir que nosotros tenemos un alto grado de responsabilidad de llevar el mensaje de salvación. La iglesia que se necesita, mi amado hermano, es la iglesia que no pierda aquella pasión por las almas, por llevar el mensaje de salvación a toda criatura. El otro aspecto que quiero mencionar en cuanto a la iglesia que se necesita, o la iglesia que deberíamos de tener, la iglesia que deberíamos ser, no es nada más aquella iglesia que
que se identifica o que se puede ver porque tiene su origen divino. No es nada más aquella iglesia que debido a su origen divino se ve porque tiene pasión por las almas, sino también es aquella iglesia que promueve la madurez en los creyentes. Colosenses capítulo 1, versículo 18, en la segunda parte de ese versículo dice, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Se requiere una iglesia que promueva y que busque la madurez espiritual. Como dije ahora, no estoy diciendo que muchas actividades que se hacen sean malas. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo, mi hermano en la fe, que la iglesia de hoy necesita promover y buscar la madurez espiritual de los creyentes. Por eso, es necesario que como iglesia desarrollemos disciplinas espirituales, hábitos espirituales y una serie de enseñanzas, de capacitaciones que promuevan y fomenten la madurez espiritual en el Hijo de Dios. Y espero no estar equivocado, creo que mucha de la eficacia que ha perdido la iglesia se debe a eso. Porque como tal, la iglesia como tal no ha invertido en promover que los creyentes maduren espiritualmente. Importantísimo que cada creyente crezca en su fe, y es una labor de la iglesia. La iglesia que trabaja en esa línea, promoviendo una madurez espiritual, la iglesia que se enfoca, que invierte, se puede decir que esa es una iglesia exitosa. ¿Qué parámetros usamos para medir si una iglesia es exitosa o no? ¿Sabía usted que muchas veces se mide el éxito de una iglesia tal vez por su capacidad financiera? Tal vez por la cantidad de personas que asisten. Algunos miden si una iglesia es exitosa o no, dependiendo el edificio que tienen, qué tan confortable es, qué tantos espacios tiene de parqueo. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Pero ¿quién dice que esa es una iglesia exitosa? Donde muchas de las personas a veces que van a esos lugares no tienen el más mínimo conocimiento de la palabra de Dios. No están siendo enseñados, no están siendo instruidos, no están siendo discipulados. La iglesia que es exitosa puede ser que tenga esos elementos, pero el elemento más importante que tiene una iglesia exitosa es aquella iglesia que logra, que se enfoca, que invierte y que trabaja en el área de que sus creyentes crezcan, se desarrollen espiritualmente, mi hermano. Se necesita, en este último punto que voy a tratar hoy, una iglesia que produzca creyentes fuertes, creyentes maduros en el Señor. Y quiero hacer una salvedad en esto. No crea que el mucho conocimiento es madurez. No se equivoque. El creyente, si bien es cierto, debe aprender, pero debe ser un aprendizaje que le lleve a un crecimiento, a un desarrollo, a un fortalecimiento espiritual. La iglesia debe discipular con el objetivo de lograr un crecimiento sano en su andar con Dios. Si la iglesia logra un crecimiento sano en el andar con Dios, usted va a ver la diferencia.
Usted va a ver que el vocabulario de ese hermano en la fe va a ser el mismo cuando está en el templo, entre creyentes, pero también cuando está ya en sus labores cotidianas, ya sea en el trabajo, en la universidad, en el centro de estudio. Va a ser coherente. ¿Por qué? Porque su crecimiento y su aprendizaje le permiten ir teniendo un estilo de vida diferente. Y ese crecimiento se va a manifestar de manera diaria y continua. Esta es una de las grandes necesidades que tiene la iglesia de hoy. Una necesidad apremiante de creyentes que crezcan. La madurez deja en evidencia quienes son auténticos y quienes no lo son. Vea qué importante que es la madurez. La iglesia debe estar consciente de esta necesidad. Y la iglesia de hoy necesita revisar su proceder. Y la iglesia de hoy debe preguntarse, ¿estamos como iglesia produciendo discípulos? Porque eso es lo que nos mandó a hacer el Señor en Mateo 28. Al final de ese capítulo dice que Él nos envió no a hacer profesiones de fe, sino a hacer discípulos. A ser cristianos genuinos y auténticos. Termino con una historia que escuché por ahí. El evangelista Dio Muri dice que iba caminando por las calles. En su caminar le sale un borrachito. Y a la distancia ve dónde viene el evangelista. El borrachito se le acerca y lo saluda muy efusivamente. Oye, ¿tú eres Dio Muri? Sí, contesta el evangelista. Pues, permítame decirle, yo soy uno de estos convertidos. El evangelista lo mira y le dice, es posible que seas uno de mis convertidos, pero no necesariamente un convertido de Dios. La iglesia que se necesita requiere invertir, discipular, enseñar, instruir. La iglesia necesita promover la madurez y así surge a la luz los genuinos hijos de Dios, los auténticos hijos de Dios y aquellos que están haciendo una profesión vana y aquellos que simplemente están inmersos en la religiosidad. Mateo 5:13 dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Si la iglesia deja de ser y deja de hacer lo que tenemos que hacer, ¿qué esperanza habrá para el mundo? Preguntémonos, ¿cómo está? ¿Cómo está su iglesia? ¿Qué está haciendo su iglesia? Preguntémonos, ¿nuestra iglesia es la iglesia que el mundo necesita? ¿O es una iglesia que se ha acomodado al mundo? Preguntémonos. Nuestra iglesia es la iglesia que Dios fundó y se ha mantenido en los principios, los cuales Dios ha dejado para su iglesia. Nuestra iglesia se mantiene en los propósitos de Dios. Estamos comprometidos
con la palabra de Dios? Como iglesia, preguntémonos, ¿qué cambios son necesarios hacer? ¿Y tú? ¿Tienes una iglesia? Y termino con esto. Toda aquella persona que es un genuino hijo de Dios debe tener una iglesia. Debe estar inmerso en el cuerpo, en la cual la cabeza es Jesucristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. En la siguiente oportunidad seguiremos hablando del tema, la iglesia que se necesita. Pero con estas preguntas que nos hemos hecho por ahora, es bueno que meditemos, que reflexionemos. Y si hay algo que tú y yo debemos corregir, porque quizás nos hemos percatado que no estamos siendo la iglesia que Dios quiere, como dije ahora, es un buen momento para pedirle perdón a Dios. Es un buen momento para decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a retomar el camino correcto. Porque sobre todas las cosas, la iglesia de hoy necesita entender que estamos aquí para cumplir los propósitos de Dios y para ser un instrumento para su honra y su gloria. Oremos. Padre bueno, gracias infinitas, oh Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque tú has tenido paciencia con nosotros, has tenido paciencia con tu iglesia, oh Dios. Esperamos, oh Padre bendito, que esta reflexión de tu palabra, tú la puedas usar para tocar nuestras mentes, nuestros corazones, y que tú puedas usarlo, oh Dios, para que nosotros tengamos nuevas reacciones. Gracias te damos, oh Dios, porque aún tú sigues hablando a tu iglesia. Gracias porque tú me has hablado a mí. Ayúdame, oh Dios, a poner en práctica lo que tu palabra nos ha enseñado. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios bendito, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan un feliz fin de año, una feliz Navidad, y si el Señor lo permite, nos veremos en una próxima ocasión. Como siempre digo, que el Señor me los bendiga. Muy bien, hermanos, hemos escuchado el mensaje de la palabra, hemos escuchado los cantos, hemos dado gracias a Dios por la oportunidad que nos ha regalado de estar primero en su presencia y en el corazón de cada uno de ustedes a través del mensaje que hemos traído a su corazón, esperando en el Señor que haya encontrado una tierra fértil en tu corazón y que esta palabra no vuelva vacía al Señor, sino que dé fruto del 100% en tu corazón. Hermanos, me queda solamente despedirme a través de y dar gracias al Señor en una oración para que Él nos continúe bendiciendo. Padre, gracias porque hasta aquí tú nos has guardado, porque hasta aquí tú nos has protegido, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y porque tú has estado con cada uno de nosotros en todo momento, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y como siempre les digo, hermanos, el Señor nos permite llegar a esta época del año. Hay que hacerlo con gratitud, disfrutando de los nuestros, de su familia, de aquellos que están cerca de ti. Disfrútalos hoy, que es el día. Dios bendiga.